Ana, muchísimas gracias por esa comparación tan bonita. Y bueno, pues después de esta intervención vamos a continuar con el programa que teníamos establecido. En esta ocasión con algo también muy interesante y muy importante, cada día más afortunadamente, para el conocimiento de la globalidad de la obra artística y de la enseñanza. Es la moda. Para ello, José Bullón de Diego, que es artista, profesor de Fundamentos Artísticos en la Escuela de Arte 2 de Madrid, que es la Escuela de Moda y Textiles, que es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene algunas publicaciones importantes, como un libro sobre dibujo interno, un ensayo sobre el dibujo y sus procesos creativos, y tiene una amplia trayectoria de investigación en las artes aplicadas, en la docencia, en la creatividad y sobre todo en la preocupación por los alumnos, a quienes evidentemente va dirigido este trabajo que hoy les presento a ustedes, que tiene la moda como centro fundamental de todo ello. Gracias, José María. Muchas gracias, Enrique. Aprovecho la ocasión para dar las gracias al Museo del Prado por esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí y presentar este trabajo. También agradecerles a ustedes su presencia en estos segundos encuentros. Y, por supuesto, ya que empiezo por los agradecimientos, quiero expresar mi agradecimiento a mis alumnos y alumnas que han tenido la paciencia y la valentía de enfrentarse a esta aventura con mucho ahínco y con mucho entusiasmo. Así que vaya hacia ellos también mi agradecimiento. La presente ponencia muestra una selección de trabajos de 4 promociones de alumnos y alumnas que de forma anual han estado trabajando en el Museo del Prado como centro para hacer colecciones de moda, cómo el museo se puede convertir en un centro de inspiración para la creación de moda. Y dentro de mi especialidad, que es el dibujo artístico y el color, pues también he tratado de mostrar a los alumnos y alumnas de qué manera el dibujo es un fundamento esencial para poder investigar en el mundo de las ideas propias, en el mundo de la investigación plástica, de pensamiento, una herramienta de conocimiento, una herramienta de autoconocimiento y de reflexión previo a las palabras, previo a la interpretación racional que luego con el intelecto damos. Y me gusta comenzar con esta cita de Schiller, porque, aunque fue dicha hace 2 siglos, a mí me parece de rabiosa actualidad. Educar la facultad sensible es la más urgente necesidad de nuestro tiempo. Creo que la puedo considerar como un objetivo general de todo el trabajo y siempre me enfoca y me sirve de motor a la hora de trabajar con mis alumnos en este tipo de proyectos, esta metodología de proyectos que realmente no es nuevo, como ya han comentado esta mañana nuestros compañeros y que muchos de ustedes seguramente que ya hacen habitualmente. Así que desarrollar la sensibilidad artística y el aprecio de la riqueza cultural de las obras de arte es uno de los motores principales para hacer este tipo de trabajos. Y por otro también, como les digo, el mostrar qué elementos de dibujo o qué elementos el dibujo tiene que aportar a los procesos de diseño. Esta metodología de proyectos se mueve, por lo tanto, en un nivel incipiente de las ideas, en la generación de ideas, en el encuentro de conceptos, en el encuentro de propuestas que pueden ser nuevas, audaces, temerarias, que no tengan ningún tipo de referencia previa o que si la tienen puedan abrir nuevos campos de experimentación. Así que, por un lado, es el dibujo como un registro de estas ideas, sirve para registrar, para comunicar, para descubrir, para investigar ese mundo de las ideas virtual. Y, por otro lado, los procesos para generar estas ideas, lógicamente, se encuentran ligadas muy intrínsecamente con el tema de la creatividad. Así que podemos decir que esta metodología de proyectos es una metodología de creatividad, de desarrollar la creatividad de nuestros alumnos. Y uno de los objetos que me planteo siempre que vengo al museo con los alumnos es el hecho de que cada uno pueda encontrarse de manera autónoma, de manera libre, con aquello que le pueda llamar la atención, con su propio camino, con su propio acercamiento personal, con su propia conexión con las obras, con su propia motivación, de una manera totalmente independiente, con un carácter divergente, es decir, diferente, para que realmente pueda desarrollar su propia manera de llevar a cabo un proyecto gráfico que llegue a la consecución de un prototipo de moda.
La riqueza cultural que supone la colección del Museo del Prado es un entorno inapreciable para este proyecto. Es una cosa que yo he apreciado mucho a nivel personal y, dada la gran variedad de estéticas y de estilos, de escuelas presentes, hace que sea de un valor inapreciable poder estar en el museo. También tengo que decir que en mi escuela somos muy afortunados porque estamos justo aquí al lado, por lo menos estamos hasta ahora, por ciertas cuestiones burocráticas que no voy a entrar, pero la cercanía que tenemos hace posible que durante los periodos lectivos podamos venir al museo y trabajar directamente en el museo. Y dado lo que he escuchado esta mañana, pues realmente eso es un tesoro todavía mayor, inapreciable. Así que, fundamentalmente, lo que he tratado de hacer es relacionar arte, diseño y creatividad. Y es más, una vez que se despierta ese apetito de ver, ese apetito por la curiosidad, esa sensación del encuentro con aquello que puede ser bello y que nos nutre, creo que se puede convertir en un hábito muy saludable el dejarse caer por el museo de una manera frecuente para nuestra propia inspiración y para nutrir nuestra calidad humana y cultural. Esta frase también me sirve como guión, ¿no? La creación debe surgir desde la incertidumbre, ya que considero que la creatividad es una parte esencial del ser humano, que creo que todos compartimos, ¿no? Quiero que se potencie en un entorno de libertad, que esté libre de crítica, tanto externa como interna, con un espacio y un tiempo suficiente para que se pueda desplegar, de tal manera que se pueda afirmar la autoconfianza en los alumnos y las alumnas a la hora de saber que lo que están haciendo llega a buen término, puede llegar a buen término. Y en este sentido, el papel del profesor me veo como un facilitador, como una guía, como un acompañante fiel que lo que hace es ayudar en ese proceso de descubrimiento, ayudar a que cada uno pueda encontrarse, a facilitar ese encuentro emotivo que realmente ponga en marcha ese contacto íntimo realmente con las obras. Y en este sentido puede valer cualquier cosa, porque la experiencia que he tenido con ellos cuando hemos venido es que cualquier cosa les puede llamar la atención. Nunca les digo que se centren solo en los cuadros, sino que simplemente entren y vean qué pasa. De hecho, creo que esa incertidumbre es muy sana. Esta mañana algunos compañeros han hablado de ello también, porque si ya sabemos lo que vamos a hacer, si ya sé lo que mis alumnos quiero que consigan, entonces esa creatividad, esa libertad se ve mermada a la consecución de un trabajo bastante más estanco, de tal manera que yo permito que ellos tengan ese ámbito totalmente abierto a la hora de encontrarse con el museo. El museo se convierte en algo donde se puede experimentar cosas nuevas, ¿no? Así que, aunque esa incertidumbre pueda dar cierto temor por dejar unas actividades muy abiertas, en realidad creo que no es así. En realidad creo que ese margen que le doy a mis alumnos pues les lleva a concluir en trabajos muy prácticos, como luego van a ver. Y me gusta también esta cita de Einstein, ¿no? Una persona que nunca cometió un error, pues es que jamás probó nada nuevo. Así que vamos a soltarnos un poco, a no tener miedo y vamos a ver qué pasa con estos proyectos, ¿no? Este proyecto tiene 4 fases. 2 de ellas se realizan en el museo y la primera es aquí en el museo. Yo la llamo Museo Laboratorio. Y me gusta este juego, Museo Laboratorio, porque es un lugar en el que suceden reacciones personales ante lo que cada cual se encuentra con el museo. Cualquier elemento, como digo, puede causar una emoción lo suficientemente fuerte como para sumergirse plenamente en un proceso creativo. Y de esa manera, de manera muy personal, cada uno pueda encontrar un camino y un acercamiento a aquello que le resuene, aquello que íntimamente le pueda potenciar una idea creativa. Ese encuentro espontáneo, sin ideas previas o preconcebidas, sin acudir a carácter teórico, perdónenme lo de historia, o anecdótico o técnico, con las obras, hace que el propio contacto con la obra sea el motivo y el elemento causante del proceso creativo. Las explicaciones vienen más tarde y el apoyo técnico, histórico, anecdótico viene más tarde, ¿no? Así que en esta primera fase lo que tratamos de hacer es elegir su motivo, ¿no? ¿Qué te causa sorpresa?
¿Cuál es la visión que tienes de las obras? Déjate seducir, ¿qué te llama la atención? ¿Qué descubres? ¿Qué hay en ese pañuelo? ¿Qué te llama la atención de esa sonrisa de Goya? ¿Qué te llama la atención de ese salero, ¿no? ¿Qué puede ser que encuentres en el Bosco, como esta mañana muy bien nos han enseñado tan ricamente, ¿no? ¿Qué descubres? ¿Qué te hace sentir, ¿no? ¿Qué te desagrada incluso? Cualquier cosa que les ponga en marcha, ¿no? Y en este proceso, lo que ellos van haciendo es iniciar ese proceso gráfico. Empiezan con unos primeros apuntes, que puede ser un pensamiento, puede ser una idea, una frase, pueden apuntar al artista, el nombre del cuadro, esas referencias históricas, pueden hacer esquemas compositivos. Este, por ejemplo, es una de las notas de campo que empiezan a hacer, donde, no se ve muy bien, pero habla de Rubens, habla de la decoración, habla de las joyas que pinta Rubens. O, por ejemplo, este otro donde hay un primer esquema compositivo de un elemento decorativo, hay por aquí como una figura, hay flores, hay mariposas, hay frases que le llaman la atención, nombres de cuadros. Pueden ser cosas concretas o pueden ser cualquier cosa que le llame la atención a la hora de recorrer el museo. Aquí hay una mariposa, hay elementos de decoración, elementos florales. Empieza a hacer una síntesis de lo que cree que será, cómo lo va a hacer. Hay un collage, pone sus entradas, cualquier cosa que le llame la atención. Hay unos elementos de color, empieza a pensar que si puede ser niña o mariposa, hay un dibujo de una cabeza. Bien, en este caso, luego lo explicaré más adelante, este caso ya empieza a recortar, no se aprecia, pero él recorta lo que va dibujando y lo pone en su hoja para empezar a hacer notas visuales de lo que le llama la atención. O este otro que tiene mucho más análisis de detalle gráfico de apuntes de personas que ven en el museo o de los corsés, de algún tipo de apunte estilístico. O este otro donde directamente habla de Rubens y empieza con un título ya, ¿no? Mujeres con arte, mujeres con peso también pone por abajo, ¿no? Y empieza a hacer unos bocetos. Sí, le preocupó mucho el tema de las medidas en la mujer, cosa que está... O, por ejemplo, este otro apunte del Jardín de las Delicias, ¿no? De esa fuente misteriosa, imaginada en el cuadro, ¿no? Bien, entonces, con todos estos datos gráficos, lo que hacemos es volvemos al aula en una siguiente sesión y entonces empezamos a poner en grupo todo lo que ellos han dibujado. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿por qué he elegido este tema? ¿De qué te habla el tema? ¿Qué te sugiere? ¿Qué más ideas puedes encontrar? Ideas afines. Y he de decir que esto lo hacen todos ellos. Es decir, que ellos simplemente escuchan la exposición de sus compañeros, entre todos van dando ideas de qué cosas puede haber o qué ideas puede haber encontrado en estos primeros apuntes. Esto, por ejemplo, es un cuadro sinóptico respecto a qué elementos esta persona incidía o más incidía en sus apuntes, ¿no? O este, por ejemplo, es un cuadro sinóptico donde puso todos los cuadros que le habían llamado la atención y los elementos dentro de cada uno que le había llamado la atención para encontrar unas palabras clave. Y con esas palabras clave ya tenía su idea, ¿no? También tengo que decir, o por ejemplo este otro que era como un panel conceptual del Jardín de las Delicias, del tríptico, cerrado, abierto y cerrado, con palabras clave que ella encontraba en cada uno de sus paneles. Con esto ya tenía su idea. Y en moda la idea o concepto tiene la terminología de briefing. De tal manera que cada uno ya con esta idea en mente volvíamos de nuevo al museo. Esto podía llevar 2 semanas. La siguiente semana pues venimos a la tercera fase en la que volvemos a visitar el museo. Y en este sentido ya tenemos una nueva percepción del museo o de las obras o de aquellos elementos que les ha llamado la atención. De tal manera que pasan de esos primeros previos dibujos, de apuntes, de esquemas muy sencillos, muy de garabato, a hacer ya unos estudios y unos apuntes más en profundidad. De tal manera que pueden encontrar un contenido más amplio de lo que quieren hacer, de esa idea. Y aquí sí, aquí el profesor ya sí puede apuntar a hechos históricos, a anécdotas de los cuadros que sepa, a elementos estéticos, a pensar en cuál sería la visión del artista, por qué pinta ese tipo de prendas, qué quiere decir con ese tipo de prendas, donde ya esa idea se ve ampliada por ese contenido y ese concepto. Pero previamente ellos los tienen que hacer. Previamente ellos lo que hacen es encontrar ese briefing, esa idea para poder trabajar. Y lógicamente esa idea surge de ese encuentro emotivo con esas obras. Por ejemplo, aquí, como ven, ya estos de Torrijos, ya luego lo vamos a ver más en detalle, donde hace un análisis de cómo sería esa capa de los uniformes militares, de decoraciones barrocas,
O, por ejemplo, esta figura que hemos visto antes, cómo tiene tanta profusión de elementos barrocos también decorativos. Esta chica empieza a hacer un análisis más en profundidad de esa fuente del Bosco. O este otro también es un análisis del Bosco, donde hacen un ensayo de cómo son esos elementos, esos detalles, estudiándolos un poco más gráficamente con acuarela también. Y a partir de esta idea ya más estructurada, más consolidada, pues lo que se hace es hacer todo el proceso de proyectación. Esto ya lo hacemos en las aulas. Y este proceso de proyectación siempre tiene mucho diálogo, siempre tiene mucha reflexión. Siempre les incito a que piensen en ideas divergentes, que puedan tener opciones diferentes a la hora de hacer una propuesta final. Y finalmente, a nivel gráfico, lo que conseguimos es una ilustración final, es una ilustración de moda donde el figurín, la figura humana, es predominante, ¿no? Y finalmente, pues en taller conseguimos hacer prototipos, unos prototipos previos a su producción industrial. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo fue este proceso. Por ejemplo, este es un trabajo de Italo Guzmán que le gustó mucho, como ven, los fusilamientos de Torrijos de Gisbert, pero le llamó mucho la atención en concreto cómo iban vestidos. Esas casacas, esa uniforme, las botas, las solapas, eso le llamó mucho la atención. Y otra cosa que le gustó mucho, pues es precisamente del tesoro del delfín el salero. Y quería combinar estéticamente esa profusión de elementos de esas curvas tan complejas con ese uniforme tan estilizado, tan minimalista, ¿no? Y a partir de ahí empezó a hacer este tipo de análisis de cómo combinar esos elementos barrocos con lo minimalista, cómo llamarlo, y ya empezó a pensar, bueno, podría ser la sirena de infantería. Bueno, bien, pues sirena de infantería. Más diseños de moda, de cómo serían las solapas, cómo irían sobrepuestas unas con otras, empezar a pensar en cómo serían las botas, cómo sería la parte posterior, baja de la cintura, qué elementos tendría. Más elementos gráficos, mucho movimiento, al mismo tiempo algo más concentrado, de solapas, de cierres, de chaquetas largas, más dibujos en el mismo sentido, algo más ilustrativo, también algo más ilustrativo, más final, y finalmente pues se conformó o se quedó con esta idea un tanto romántica, melancólica de este uniforme, ¿no? Algo más uniformado. Este fue uno de los trabajos. Otro de los trabajos, les he traído cosas muy variadas para que vean la diversidad a la que ellos pues, son capaces de llegar. Este es un trabajo de Patricio Pacín que es especialmente interesante desde el punto de vista de moda porque trabaja bajo unos parámetros que son muy específicos de moda y es precisamente los paneles de ideación. Es decir, es la representación por collage de una suma de imágenes que nos da una idea de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí están los cuadros que ella eligió. Como antes hemos visto, los elementos que ha ido eligiendo de cada uno de los cuadros, el tema de las telas, lo vaporoso, lo suave, los colores muy acaramelados, muy pasteles, muy poco saturados. Y entonces, a partir de ahí, esta es su idea básica, unir ese tipo de vestidos a la tendencia de ese tipo de vestidos con el teatro y la moda, y la danza, por el sentido de la movilidad. Entonces, un panel de ideas donde recoge ese tipo de vestidos más clásicos, totalmente vaporosos, suaves, elegantes. Lo une al tema de la danza, del movimiento, también esos vestidos vaporosos que prácticamente no pesan. Y esto es su proceso gráfico para empezar a pensar en qué diseño se iba a hacer. Si una cosa más clásica, más griega, atada abajo del pecho, o algo más suelto, más barroco. Y finalmente, uniéndolo a la idea del movimiento, pues presenta esto que hace un guiño a Yves Saint Laurent, salvando las distancias, por supuesto, pero muy, muy fácil de leer y muy fácil de llevar a la práctica y, por supuesto, a la producción industrial. Un trabajo muy diferente es el que hizo Sara Medina, que se enfocó sobre todo en el tema de la elegancia de lo femenino y para buscar elementos elegantes en lo femenino se basó en el barroco, en el corpiño como elemento decorativo que hace esbelta a la mujer, la profusión de las alusiones a los guardainfantes, a las golas, y esta fue la ilustración final que presentó. Y bueno, aquí tienen un dibujo previo que hizo para esa ilustración. Lo mismo otra postura también, una pose muy barroca, de mucho movimiento en el pelo al aire, un cierto aire romántico.
Incluso si se fijan, el diseño de los zapatos muy complejo. No se ve aquí bien, pero incluso diseñó unas cuentas de diamantes aquí entre el talón, en el talón. O sea, era muy complejo, ¿no? Pero bueno, este es lo que hizo. Otro trabajo, por ejemplo, es el que hizo Javier Garrido. Este es especialmente interesante porque lo que llegó a hacer fue un planteamiento de diseño editorial, una editorial de moda, es decir, cómo se presenta la moda en una revista. Entonces, basándose en el retrato de Raimundo de Madrazo, de Ramón de Erazu, pues empezó a pensar en cómo sería el dandy en su tiempo, ahora. ¿Cuál es el concepto de dandy? Entonces, lógicamente, lo lleva a su terreno el joven, que está a la calle, urbano, en fin, sus monopatines, las bicicletas, hace un guiño al romanticismo con estas acuarelas de cómo era el dandy, cómo se representaba esas poses, que se sentaba relajado, con sombrero. Entonces empieza a pensar que, lógicamente, el dandy actual joven, pues una persona joven, viajera, el mundo de los ordenadores, de los iPhones, Bruselas, en fin, la ciencia, y piensa que es un hombre culto que viaja. Entonces diseña una capa, en plan casi romántico, con incorporación de una mochila. Bueno, y ahí tiene de todo, no se ve, pero tenía de todo. Tenía acceso para escuchar música, tenía su GPS, tenía de todo, ¿no? Ahí ven un poco cómo sería esa presentación de ese dandy, esa capa un poco por planos, con algún elemento muy minimalista y con algún elemento decorativo, con todas sus conexiones, todo incorporado. Muy práctico. Y todo esto ya es el diseño editorial que hizo como si se fuera a publicar en una revista, donde era una capa impermeable reversible, por supuesto. Y bueno, hace todo un estudio del dandismo, de cómo sería ese personaje, hace un estudio del estilismo que debería de tener, de cuál sería la ficha técnica, los materiales a emplear, y luego diseña también marca, hace un estudio de cómo vender su marca, y finalmente está lo que hizo. Y un trabajo muy diferente, por ejemplo, es el que hizo Arantxa Llavén, basándose en Goya, y de Goya tomó dos elementos, uno era el abanico y otra eran las redecillas de madroños, ya saben, las redes que utilizaban para sujetar el pelo. Entonces, con esos dos elementos, empezó a pensar cómo combinar la estructura, es decir, cómo hacer construcción de prendas a partir de los elementos constructivos de un abanico y de la redecilla. Entonces, aquí ven, por ejemplo, empieza a pensar cómo se abre los abanicos, si lo puedo partir en fragmentos, la red si la puedo seguir bajando como un elemento decorativo, o si puedo hacer que la red sea como una especie de top en la parte superior y la estructura, abertura del abanico hacia abajo, o puede ser un corpiño, hay diferentes posibilidades, o de repente simplemente un abanico decorando la espalda de la mujer, o cómo, por ejemplo, la redecilla puede utilizarse para crear toda la figura textil y el abanico en la parte inferior. Y finalmente llegó a estas conclusiones muy elegantes, ¿no? Jugando con la elegancia de la mujer, ¿no? De formas donde el abanico puede constituir esa especie de chaqueta con cuello muy alto, o esto muy español, ¿no? Del mantón justo hasta los pies, hasta los tobillos, ¿no? Con esta profusión de elementos que caen en cascada como si fueran abanicos, ¿no? Este otro también. O quizás este otro más un poco, casi parece de novia, ¿no? Como de vestido de novia. Otro elemento, ya que esta mañana Ana y Javier nos han hablado del Jardín de las Delicias, pues va por vosotros, porque esto también... este trabajo lo hizo Lucía Sancho, y Lucía Sancho lo que empezó a darse cuenta es cómo, de forma muy orgánica, de forma casi celular, casi de red, animaloide, se puede decir, está configurado el bosco, ¿no? En este cuadro de Jardín de las Delicias. Aquí ella veía, por ejemplo, una cabeza de liniana, le parecía ver un ojo, una nariz, la boca. Le llamaba la atención estos animales que salen del agua, ¿no? Esta especie de artrópodos extraños, ¿no? Y a partir de ahí empezó a pensar, bueno, pues si es así, tiene elementos surrealistas, entonces voy a hacer elementos surrealistas en moda. Y entonces ya ven ahí unas primeras propuestas de vestidos que prácticamente recuerdan a algunos diseñadores, diseñadoras que hacen cosas, vamos a decir, un poco por el estilo. Esta era una posibilidad. Luego también empezó a ver cómo hay muchos elementos en ese cuadro que le llamaban la atención porque parecen
como elementos afrutados, muy divergentes, muy orgánicos, muy decorativos, y a partir de ese tipo de estudios empiezo a pensar, bueno, vale, pues entonces voy a unir esos elementos que son muy decorativos a una propuesta bajo un contenido muy erótico, porque ya pensaba que el Jardín de las Delicias pues tiene un contenido claramente erótico, entonces empezó a hacer este tipo de propuestas. Tocados, profusión de elementos vegetales, la mujer convertida en una especie de animal, que parece como una fresa, ¿no? Con esta especie de malla verde, una especie de falda abultada, todo el pecho al aire, ¿no? Con esta especie de elementos como de pulpos, en fin, vegetal, ¿no? O esta otra, también claramente erótica, o esta otra convertida casi en un animal, ¿no? También, ¿no? Bueno, finalmente esta otra. Y para ver la divergencia de Jardín de las Delicias, Belén Olmedo hizo otro trabajo a partir del cual ella empezó a analizar el cuadro del Jardín de las Delicias, pues hizo una especie primero de un análisis compositivo general, y a partir de ahí empezó a hacer de nuevo también un estudio de algunos de los elementos. Y entonces empezó a darse cuenta cómo el Bosco utiliza un proceso creativo que es sumativo, es decir, cómo une diferentes elementos en un proceso de construcción sumativa, exclusivamente. Entonces dijo, muy bien, pues a partir de esos elementos sumativos y de las esferas voy a proponer mi diseño de moda. Entonces hizo estos figurines, donde la esfera es el elemento primordial, con algunas texturas diferentes y, bueno, pues finalmente con tocados, con diferentes partes, diferentes posibilidades, ¿no? Otro de los trabajos que les traigo es de Mónica Hurtado, que se basó en Durero para realizar su trabajo, pero de Durero lo que más le llamó la atención, de hecho le costó llegar a una síntesis, a un briefing, a una idea, era la calidad con la cual el artista es capaz de representar las distintas texturas de las telas. Le asombraba cómo podía ser algodón, cómo podía ser cuero, cómo podía ser armiño, cómo podía ser cualquier tipo de tela. Entonces empezó a pensar que su tema era la piel, la propia piel. Y pensó luego, bueno, pues de la piel creo que el pelo es mejor. Voy a ver cómo puedo hacer yo algo con el pelo. Y entonces su tema era el pelo. Empezó a estudiar cómo es la textura del pelo, cómo cae de forma natural. Y a partir de ahí empezó a hacer todo un proceso de figurines que estarían construidos todos con pelo. También tengo que decir que esto ya se ha hecho. En moda también está hecho esto. Ahí tienen, por ejemplo, diferentes figuras, diferentes opciones, dibujaba mucho, ver si eran con hombreras, todo caído, si era algo más arabesco, si de repente todo caía de una forma libre, si podía hacer un top exclusivamente con pelo, o esta figura un poco también como animal, donde el pelo sirve para cubrir toda la espalda, donde tendría una malla formada por pelo. Ese era su tema. Y esta otra forma toroidal formada por trenzas, o estos tipos de figurines para hombre, para mujer, cómo sería un hombre, cómo sería una mujer. Y finalmente, pues llega esta especie de solución final, donde habla ya de un estilismo, cómo sería el peinado, qué tipo de elementos, que es un pantalón falda muy ceñido, que es una forma toroidal encima, que es unas medias atadas hasta la rodilla, y esta es la ilustración final que presentó. Totalmente actual, entonces totalmente vanguardista, de hecho. Y para acabar de los trabajos, les voy a mostrar esto de Elia Fernández, del descendimiento de Van der Weyden, y ella lo convirtió en un ascenso. Entonces, lo que ella empezó a hacer, también tengo que decir que la reflexión escrita luego tenían que hacer un planteamiento estético defendiendo su postura. Es decir, tenían que decir por qué habían hecho lo que habían hecho, como vosotros habéis también expuesto esta mañana, ¿no? Entonces ella empezó a hacer un replanteamiento del cuadro, empezó a hacer estudios de los personajes, le gustó mucho, le llamó muchísimo la atención, cosa normal. Y pues ahí tienen a la Virgen, por ejemplo, y pensó, bueno, ¿por qué todo tira hacia abajo? No es un descendimiento, voy a convertirlo en algo que ascienda, algo que suba hacia arriba, ¿no? Entonces empezó a pensar en los colores que tendría que tener, tendría que ser algo cálido, algo agradable, algo armónico, y dijo, bueno, pues si una cruz es un árbol muerto, pues yo voy a hacer un árbol vivo, y voy a hacer algo que ascienda, ¿no? Y ahí la pobre muerte se queda solita ahí, apartada de todos, ¿no? Y eso es lo que empezó a hacer una composición en la que Cristo estaba ascendiendo, todas las figuras tendían a ese ascenso,
La muerte ya la ven ahí como agazapada, pobrecilla. Y bueno, hasta aquí llegó. Y cuando llegó aquí dijo, no me gusta. Digo, vale. ¿Y qué vas a hacer? Dice, pues mira, creo que voy a hacer algo diferente. Me gusta la idea del ascenso. Digo, vale, pues venga, a ver, ¿cómo sigues? Entonces utilizó este trabajo suyo, que había hecho ya por su cuenta, donde hay una especie de fuerzas telúricas con manos que levantan una figura. Y a partir de esa idea del ascenso, porque al final su idea era el ascenso, pues empezó a dibujar figurines con ese tema del ascenso y esa especie de manos que van sujetando una figura que sube, ¿no? Y finalmente la ilustración que presentó. También totalmente realizable y muy actual. Entonces, como ven, la diversidad de los trabajos que pueden hacer a mí me resulta emocionante realmente, porque cuando tienen este margen de actuación, ellos de forma automática van encontrando aquello que les es propio. Y la función mía realmente lo único que fue acompañar, realmente fue aclarar cuando ellos tenían alguna duda o propiciar diálogos para que entre ellos pudieran concluir sus ideas. Y a modo de conclusión me gustaría enseñarles unos prototipos que, aunque no son estos, un poco para que vean que realmente es realizable, ¿no? Y son trabajos que han hecho este año, no por estos alumnos, sino por otros, pero bueno, para que vean un poco cómo trabajamos en la escuela y finalmente se hace, ¿no? Esta es una exposición en el aula, donde esta alumna está presentando a sus compañeros lo que está haciendo ese prototipo y lo está defendiendo. Y ellos, a su vez, están discutiéndole lo que hacen y lo que no hacen y por qué, ¿no? Este es el trabajo que hizo, una especie de capa con mucho velo y un top estampado. Por ejemplo, es el trabajo de otro alumno muy Chanel, él está encantado con Chanel, y bueno, hizo esto, y entonces lo tiene que exponer, lo tiene que defender, tiene que explicar cómo ha hecho todo, por qué lo ha hecho. Entonces son ellos, son autónomos, son geniales, tengo que decir, pero realmente lo hacen todo ellos, ¿no? Este es otro trabajo de María Eugenia que hizo con módulos de flores, al final una especie de corpiño suelto, ¿no? Este es especialmente interesante porque, bueno, Rosa aquí tenía muchas alusiones digamos, a la educación de la mujer, al dolor que ha sufrido en fin, al tema de la mujer. Entonces hizo esta especie de... Todo es ganchillo, este es todo ganchillo. ¿Vale? Ahí está realizado, ahí está ya. Y este es el último que les enseño, que es una especie de armadura basada en los temas de las armaduras y de lo defensivo, ¿no? El tapar a defensa. Y nada más, pues aquí espero que les haya gustado.